Bien, pues buenas tardes a todos y gracias a todos los presentes por acudir en esta tarde primaveral, que apetece más estar paseando o tomando algo en una terracita que por venir a esta tertulia sobre infraestructuras ferroviarias en Toledo, que organiza el Ateneo en colaboración con la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias por facilitarnos, como siempre, las infraestructuras y la ayuda para la actividad. Y bueno, pues empezamos con esta segunda tertulia que organiza, como les he dicho, el Ateneo Científico y Literario de Toledo. Deseo darles expresamente también la bienvenida en nombre de nuestro presidente, el profesor Juan José Fernández Delgado, y les invito a informarse de todas las actividades que organiza el Ateneo y a venir a las mismas cuando ustedes lo deseen. Como les decía, soy Antonio Casado y es la segunda tertulia que organizamos sobre este asunto. La primera fue el pasado mes de octubre. Tenemos como invitados, pues en primer lugar, a don Javier Esquinas, a mi derecha, que es máster en urbanismo, está vinculado a diferentes proyectos relacionados con la ciudad de Toledo y con otras localidades. Es miembro fundador del Grupo Toledo y miembro fundador de la Asociación de Usuarios del Tren de nuestra provincia, de la que además es el actual portavoz. Aparte de eso, es un exitoso empresario y también está titulado, además de en urbanismo, en programación informática. En la otra esquina tienen ustedes a don Julio Comendador, que es doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en logística y en transporte. Trabaja como jefe de proyectos en el Ministerio de Defensa y además es profesor asociado de la Universidad Alfonso X el Sabio en el máster de aquella logística, de aquel centro. Sí. Aparte de eso, también está titulado en Ciencias Políticas y tal vez ustedes le recuerden de que fue en una anterior legislatura concejal de nuestra ciudad y diputado provincial. Pues bien, ambos, el uno como urbanista y el otro como ingeniero, van a debatir, van a acompañarnos sobre un tema tan interesante y, por qué no decirlo, conflictivo, como es soy capaz de pasarlo. A lo mejor pues con el ratón. Con el ratón o con sí. A ver. Sí. Ahí lo tenemos. Ahí está. Les decía que es un tema conflictivo por el debate que se va suscitando desde hace meses. Consideramos que es un tema realmente de gran actualidad, pues por las distintas opciones que se han presentado para lo que es el trazado de la línea de alta velocidad. Vamos a partir del estado de la cuestión, lo que se ha hablado y se ha aprobado hasta ahora, de la conexión en la ciudad de Toledo de la línea Portugal-Extremadura, Talavera de la Reina, Toledo, Madrid. Hablaremos de las ventajas y de los inconvenientes de ambos trazados y de otros temas de interés, como puede ser el bypass o la conexión ferroviaria hacia la línea de Ciudad Real, Puerto Llano y Andalucía desde la provincia de Toledo, que se llama el bypass sur. Y hablaremos de otros temas, si nos da tiempo, como la posibilidad de recuperación de la línea convencional, de las mercancías
y otros asuntos también relacionados con el tren. Partiendo de aquí, vamos a ver el punto de vista de nuestros dos invitados. En lo que se refiere a los proyectos, al estado general de la cuestión, a Toledo y la comunicación, o mejor dicho, incomunicación ferroviaria que hasta ahora está teniendo, ¿cómo lo veis? ¿Quién rompe el hielo? Bueno, un estado general de la tensión, de la situación. Buenas tardes. Como usuario, en el diario, en verdad, Héctor, que lo vivimos todos los días. Bueno, la situación es la que es una estación de fondo de saco, que se llama, por ponerle un poco el término técnico, que es que tenemos una conexión directa con Madrid y ahí se acaba, ¿no? Se van haciendo, ha habido algunos intentos y se está intentando volver a ello, por ejemplo, intentar hacer algunas conexiones por ejemplo, con Albacete, con lo que sería a lo mejor Guadalajara, sin necesidad de estar pasando por Atocha, que un poco sería lo suyo, ponerle un poquito de ciencia. Pero bueno, se entra siempre en términos de rentabilidad y ahí es muy difícil. En lo que es la infraestructura, pues sabéis que dependemos únicamente de trazado de AVE, por supuesto nada de mercancías, y con unos horarios y unas frecuencias que, bueno, pues me consta que desde la asociación se intenta limar de vez en cuando con la administración para que, pues bueno, se adecúen a las demandas de los usuarios, que quizá yo creo que este es el punto central en que nos va a rondar durante todo este debate, que se ha perdido durante mucho tiempo, y en este debate del futuro de las infraestructuras de Toledo se pierde el que no se tenga en cuenta la opinión de los usuarios. Y al hablar de infraestructuras es fundamental, porque tú puedes hacer alguna política pública de impuestos, de educativa, de sanitaria, y bueno, siempre puedes jugar un poco con la prueba y error. Oye, mira, pues esto no me ha funcionado, doy marcha atrás y tal. Pero una infraestructura, el cómo va a ser esa infraestructura que no se cuente con los usuarios, pues es un problemón. Y ejemplos tenemos como la autopista de peaje, la P41, o el aeropuerto de Ciudad Real, por deciros dos ejemplos donde algún lúcido vio ahí alguna oportunidad y dijo, uy, mira, esto tiene que salir adelante sin contar con el usuario. Entonces, pues bueno, la situación actual es la que es, el usuario a duras penas viajamos a Madrid cogiendo los billetes un mes antes casi porque hay una sobredemanda muy grande y estamos viendo con cierta esperanza, que aunque a veces nos pongamos de un punto de vista negativo, esta nueva oportunidad de que Toledo sea la puerta tanto para Portugal como para Extremadura, etcétera, etcétera, que sería esta nueva línea de tren, ¿no? Bueno, yo quería hacer un poco énfasis en lo que decía Antonio, de que llevamos varios meses con este debate en la ciudad. Parece algo banal, pero no lo es. Durante muchos años Toledo ha estado fuera de esta línea. De hecho, en el primer proyecto que se planteó en el 2005, la línea salía de Pantoja, continuaba por el norte de Vargas para seguir hacia Torrijos y dejaba a Toledo fuera de la línea. O sea, es una gran noticia que hoy estemos hablando y hoy tengamos sobre la mesa la posibilidad de que Toledo sea parada y paso de esta línea. Me parece, por un lado, muy gratificante ver que la sociedad toledana se ha movilizado. Sabemos todos que es muy difícil ante miles de eventos que pasan en la ciudad, pasan muchos de ellos desapercibidos o la propia ciudad no se vuelca. En este caso sí que ha habido mucho movimiento, las asociaciones de vecinos han participado activamente de ello, hemos visto incluso asociaciones de guías de turismo, hemos visto las propias instituciones, la Junta, el Ayuntamiento prácticamente en una batalla. Colegios profesionales. Sí, el colegio precisamente haciendo charlas también. O sea, realmente creo que hemos vivido una cosa, a mi gusto, incluso bonito, ¿no?, de ver cómo la ciudad ha participado de esto. En mi opinión, llega tarde. O sea, en 2017 el ministro de la Serna decidió que Toledo fuera parada de esto y en la ciudad no hubo debate. Nadie habló, pero ni de la Junta, ni del Ayuntamiento, ni de la Diputación,
ni de ningún sitio. Ni lo habían pedido. Fue un criterio técnico, alguien en el Ministerio, porque el ministro de la Sena de Ingeniero de Caminos, hay que decirlo, y dijo, ¿cómo vamos a hacer una línea Madrid-Lisboa que no pase por Toledo? Que era al principio es que ni pasaba, ni nadie en Toledo dijo, oye, que pase por Toledo, ¿no? Toledo nunca lo había pedido, de pronto se lo encontraron y ni siquiera se generó un debate de cómo. Y de pronto nos encontramos en 2020 con un informe, ¿cómo se llama? El informe... Ya no es de impacto ambiental. Evaluación. Y nos encontramos con el estudio informativo, perdón, que no me salía la palabra, sí. Y entonces empezamos todos a opinar, la alcaldesa empieza a proponer una segunda estación, y yo, en este contexto, es como de verdad, o sea, nos han propuesto una línea, hemos tenido varios años, desde el 2017 hasta 2020, para que los propios gobernantes se interesaran de cómo, por dónde, cuál es la mejor opción para la ciudad, y nadie se había preocupado de nada. ¿De verdad nos encontramos en 2020 presentando desde el propio ayuntamiento alegaciones a su propio partido dentro del Estado, del ministerio de su propio color? Luego nos encontramos también una especie de batalla con la Junta. Yo creo que todo esto tenía que haber... Este debate que hemos vivido en estos últimos meses, y todo esto salía de los meses que decía Antonio, ¿no? Todo esto tenía que haber sido años y tenía que haber sido mucho antes. Y hoy a lo mejor ya teníamos una decisión de cómo, por dónde y cuál es la mejor opción para la ciudad y la que menos daño nos puede hacer, ¿no? Pero bueno, estamos en el punto en el que estamos. Es una gran noticia que la ciudad realmente se haya volcado por un proyecto que realmente es vital para la ciudad, y que haya participado y que haya puesto su opinión sobre la mesa. Ahora, bueno, ya como sabemos, se han presentado las alegaciones y a ver qué se decide y cuáles son los siguientes pasos a dar. A seguir. Si recapitulamos un poco, a partir de 2020, recordarán ustedes, y si no, pues se lo contamos muy deprisa, se presentaron 4 proyectos. De aquellos 4 proyectos acabaron preseleccionándose 2 de ellos, y bueno, pues a partir de ahí entonces se hicieron unas alegaciones y se presentaron ya el año pasado, a finales, 2 opciones sobre la mesa, a la que recientemente se ha sumado una tercera. De las 2 opciones que presentaba el Ministerio, una de ellas es lo que se llama el proyecto Toledo Central, que es el que mantiene y potencia el uso de la estación actual. Hay otro proyecto, que es el proyecto Toledo Exterior, que es el que construye una segunda estación periférica, y hay un tercer proyecto recientísimo, tan reciente como de hace un mes más o menos, que es el proyecto Toledo AVE, que este ya no es del Ministerio, sino del Ayuntamiento. En esa imagen que pueden ustedes ver aparecen los 3 proyectos. A la izquierda, en azul, es el proyecto Toledo Central, que es el que pasa por la estación de Santa Bárbara y luego ya continúa hasta el polígono y enlaza con la línea. En amarillo a la derecha, el proyecto Toledo Exterior, que rodea la ciudad de Toledo, evita el paso por la estación de Santa Bárbara y conecta a finales del polígono industrial. ¿Dónde la casera? Sí, donde acaba la zona industrial y comienza el término municipal de Algodón, si no me equivoco. Y luego la línea amarilla, que es la que está en medio, es la opción que acaba de proponer el Ayuntamiento. Todas 3 opciones las desarrollaremos un poquito más adelante y explicaremos pues las ventajas y los inconvenientes que cada una de ellas tiene. En lo que se refiere a la línea, como bien han dicho nuestros invitados, ahí pueden ver ustedes el proyecto primitivo en rojo, que sale de Madrid y al llegar a Pantoja hacia un quiebro hacia Talavera de la Reina, pero luego en verde se hizo el proyecto definitivo, la modificación que se hizo en 2017 por el ministro de la Serna. Ahí pueden ver ustedes que baja hasta Toledo, integra a Toledo en la línea y luego ya de Toledo sale hacia Talavera y luego ya en Talavera conecta con el resto de la línea a Extremadura y Lisboa. ¿Qué estaciones tiene el proyecto? Bueno, pues lo pueden ver ustedes ahí. Madrid, Toledo, Talavera, Navalmoral de la Mata, Plasencia,
Cáceres-Mérida y Badajoz-Elvas, donde ya conecta con el tramo portugués. Ahora bien, yo lanzo aquí la pregunta a nuestros invitados. ¿Por qué hay que integrar a Toledo en este trazado, que puede ser que haya muchas personas que digan que la conexión con Extremadura o con Lisboa no es prioritario para la ciudad de Toledo? Muy bien. ¿Cómo lo veis? Bueno, como tenemos muchos temas, esto a veces va un poco por gustos, porque hay personas que ven una infraestructura y se echan siempre para atrás. De hecho, el debate de los años 90, sobre todo cuando empezó el impulso de las infraestructuras en España, con los dineros que venían de Europa y tal, era vamos a intentar soterrar todo lo que podamos para el tren ni verle, las autovías no verlas. Veis estos proyectos, por ejemplo, de la M30 en Madrid y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque hay efectos negativos que se entienden y está todo estudiado desde el punto de vista psicológico, como que te rompe la visión que uno puede tener de abrir las ventanas de su casa por las mañanas y en vez de ver en un campo encontrarse una infraestructura, ¿no? Pero eso, que puede ser una cosa objetiva, que es un impacto visual del que se está hablando y que luego hablaremos, que las tres soluciones tienen impacto visual, es lógico, de alguna manera tendrá que ir casado con la oportunidad que supone tener una estación de tren integrada en el día a día de las ciudades. Yo que trabajo en Madrid, y no podéis imaginar el comentario que siempre me hacen las personas que vienen a Toledo de qué bien tenéis la estación, qué integrada, hoy llego a la estación y me doy un paseíto y me voy a Zocodover, tenéis el río al lado y demás. Esa oportunidad que en Toledo no la hemos aprovechado del todo, porque hay un concepto que luego hablaremos que es el de la intermodalidad, que eso no dependería solo del tren, tendría que ser una apuesta por la movilidad de la ciudad de Toledo que nos falta por hacer, pero como nos estamos centrando en la necesidad de la estación y del impulso del ferrocarril en la ciudad de Toledo, está súper estudiado que eso es progreso tanto económico como social, como cultural, todos los adjetivos que queráis, el tener una estación integrada, permeable, por intentar, un concepto también que se utiliza mucho, por intentar evitar esos impactos negativos. Si se hace todo de la mejor manera, todos los beneficios son positivos para una ciudad, en este caso como Toledo, ¿no? Sí. Bueno, el por qué integrar a Toledo dentro de la línea creo que es meramente económico. Es decir, la línea de Extremadura, si no me equivoco, debe rondar en la actualidad entre los 700 y 800.000 usuarios anuales, si no me equivoco, por ahí debe rondar. Y en la línea de Toledo estamos superando los 2 millones, ¿no? Si no recuerdo mal. Para el propio Ministerio, meter a Toledo dentro de la línea de Extremadura es hacer rentable la línea de Extremadura. O sea, Extremadura sin Toledo, no Extremadura, perdón. La línea de Extremadura sin Toledo es un poco o bastante menos rentable que la línea con Toledo. Entonces, en un primer punto, y por eso el ministro, que bien decías que era ingeniero, deciden incluir a Toledo en esta línea precisamente por el mero hecho económico de la línea. Para nosotros, a mí me parece un salto brutal. O sea, comunicarnos con Talavera, con la segunda ciudad de la provincia, con la que siempre hemos vivido de espaldas, con dos de las... Ahora nos ha adelantado Guadalajara, y Albacete siempre ha sido más grande, pero son dos de las ciudades más potentes de la comunidad autónoma, y que no estén comunicadas por ferrocarril, es que esto no ocurre en ningún sitio. No nos podemos ni imaginar, porque nunca lo hemos vivido y porque nunca lo hemos estado, qué sinergias nos pueden esperar entre las dos ciudades y la propia provincia, ¿no? Cuando estemos unidos. Es que puede haber unos cambios pendulares entre las personas que vienen, que van, gente que decida vivir aquí, ir allí, gente que venga aquí, viva allí, que ya está ocurriendo con enfermeras que están en el hospital, etcétera. Es abrir un melón muy interesante, es romper la dependencia con Madrid, es empezar a hacer un poquito más de ciudad, es empezar a hacer un poquito más de provincia también y un poquito más de región. Quedarnos no, yo solo me comunico con Madrid, pues no sé, creo que es perdernos una gran oportunidad.
Este es un asunto más que interesante porque se está hablando de que no solamente se rompe el mero aislamiento ferroviario de Toledo capital, sino que estamos tendiendo a vertebrar territorios. Por un lado, la vertebración entre las dos ciudades más importantes de nuestra provincia, que siempre han vivido de espaldas la una a la otra, lamentablemente, y con una rivalidad, entiendo que absurda y provinciana. Y luego no solamente hacemos provincia, sino que hacemos comunidad autónoma, porque también al fomentar la integración de Talavera con Toledo y continuar a través del famoso Bypass Sur con la línea de Andalucía, estamos uniendo Toledo y Talavera con Ciudad Real y luego por el otro trazado noreste con Cuenca y con Albacete. Esto es más que importante. Se hace región, se vertebran territorios y se da servicio a los usuarios. No estamos hablando de turistas, que ojo, es importante. Estamos hablando de vecinos. Sí. Quiero decir una cosa, es que lo he estado escuchando esta mañana. Estamos acostumbrados a pensar en pequeño y yo sigo muy de cerca, lo he seguido durante años, el crecimiento de la provincia de Toledo. Toledo está en 800.000 habitantes ya. Madrid se desparrama, Madrid no cabe más y uno de sus crecimientos naturales está siendo y va a seguir siendo la Sagra. Hoy he estado escuchando que uno de los puntos logísticos que más ha crecido en España en los últimos 10 años ha sido Illescas, donde se han instalado, pues como sabéis, Amazon, Michelin, etcétera, etcétera, etcétera. Se han creado miles de puestos de trabajo. Parece ser que en Illescas ahora mismo tienen un problema habitacional en el que están intentando construir nuevas viviendas, etcétera. No sé, hemos llegado a 800.000 habitantes, parecen pocos, pero no lo es. En Asturias, que es una comunidad autónoma, vive 1 millón de habitantes. O sea, dentro de X años, la provincia de Toledo será una provincia de 950.000 habitantes y necesitaremos estos ferrocarriles. Necesitaremos que las cercanías bajen por la Sagra, necesitaremos que Toledo y Talavera estén unidas. Todo eso lo vamos a necesitar. Entonces, tenemos que ponernos ya. Bueno, se dice, por ejemplo, a Toledo le falta un modelo industrial y tal. Es que, claro, este trazado es una deuda que tenemos histórica. Nos hablaba de los fondos cuando venía el dinero de Europa en los años 90. Ahí había una política desde Europa muy clara que involucraba a la península ibérica, que era fomentar 2 corredores. El corredor mediterráneo y lo que llamaban el corredor atlántico por el océano Atlántico. Entonces, con la política hemos topado, claro, por criterios políticos, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, que siempre ha dado muchos diputados en el Congreso y tal, todo lo que es el litoral mediterráneo, bueno, no hay nada más que coger autovías, ferrocarriles, lo bien que funcionan. Todo eso se hizo con dinero que venía de Europa. Europa no para de apretarnos. Oye, ¿qué pasa ahí? Que de Extremadura están esperando esa deuda histórica de comunicarse con el resto de Europa. Entonces, al final, es algo que tarde o temprano tiene que caer y que pase por Toledo, pues va a depender de nosotros, ¿no? Y eso es lo que venimos a hablar hoy, sí. Hace un momento, Julio ha pasado así por encima de un tema que considero más que interesante y que es la intermodalidad. Me gustaría que ambos definieseis un poco este concepto y su posible aplicación en la actual estación de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, estoy empezando yo siempre, bueno, luego como irá Javi desarrollando, este tema es que me toca especialmente. Hay que poner ejemplos, a lo mejor poner ejemplo de Madrid es demasiado obvio, pero bueno, en Madrid hay, en cada conexión con una autovía que sale de Madrid tiene una estación intermodal, por supuesto Plaza Elíptica, que es la que nos toca ahí con el autobús, en Príncipe Pío, Chamartín, ahora están terminando con de Casal, Avenida América, etcétera, etcétera. Es un concepto en el que uno se sube a un autobús, se sube a un tren y evita, desde la infraestructura en sí, de la mejor manera que ese transbordo de cambio de un modo de transporte a otro sea lo mínimo posible. Luego hablaremos de la estación pasante, esa que nos ha presentado el Ayuntamiento. Hay una cosa que está muy estudiada, y esto va con mi tesis doctoral, que son los factores psicológicos que influyen en el intercambio modal. Claro, a una persona cuando tú le estás penalizando el cambio de
modo de transporte, si no le estás haciendo fácil que cuando uno vaya desde el coche de su casa a la estación de tren y se suba al tren o coja un autobús, o le facilites coger una bicicleta. El otro día con el apagón, pues claro, íbamos todos andando los que teníamos que coger un autobús o algo y mirábamos con envidia a los que iban en Madrid moviéndose en bicicleta. Claro, bueno, son modelos que en Toledo todavía nos cuestan, pero si se va facilitando en puntos estratégicos como es ahora mismo la estación de Santa Bárbara, que luego hablaremos, con la estación de autobuses al lado, con ese puente sobre el río, con esas grandes infraestructuras para parking que tenemos, pues es fundamental para limitar lo máximo posible el efecto negativo que tienen los transbordos. Si no, al final la gente cuando vea un poquito de dificultad, que es estación pasante, uy, qué lío, bueno, luego hablaremos un poco más, ¿no? Pues la gente cogerá el coche y a correr, ni estación intermodal ni nada, ¿no? Entonces, desde eso, Toledo también tiene una deuda de introducir en su política de movilidad algo que está en todas las ciudades europeas y españolas, que es la intermodalidad, ¿no? Javier. Bueno, yo eso, como sabía que íbamos a hablar de esto, pues me he traído aquí la definición que dice: integración eficiente de diferentes modos de transporte en una red coherente y coordinada, permitiendo a los usuarios combinar varios tipos de transporte como autobuses, trenes, bicicletas y caminar en el mismo trayecto. Bueno, luego aquí yo tengo una explicación que lo combina, no sé si es el momento de hablar de Toledo Central, de Toledo Exterior. Pues en Toledo Central, la estación que tenemos actualmente es la única alternativa que genera un nuevo concepto de intermodalidad en la ciudad de Toledo, debido a la proximidad entre la estación de Santa Bárbara y la estación de autobuses, que están enfrente una de la otra con el río, con el río entre medias. Debido a esta proximidad, pues es la única opción que nos permitirá esa intermodalidad. Te interrumpo, con esas escaleras mecánicas de Safón, que son la envidia de toda Europa. Dicen, uy, que ¿cómo os comunicáis con el centro histórico de Toledo? Pues te das un paseíto desde la estación de tren, de la estación de autobuses y te comunicas, ¿no? Cuando nos arreglan las escaleras mecánicas también, ¿no? Que están algunas. Este asunto de la intermodalidad, que como bien decía Javier, la única opción real es la de la estación actual de Santa Bárbara, porque está justo al otro lado del río de la estación de autobuses, y a unos metros de las escaleras mecánicas, como decía Julio. Por lo tanto, se favorecen los desplazamientos peatonales cortos y los desplazamientos en transporte público cortos, lo cual se pierde absolutamente en cualquier otra ubicación. Pero es que si tenemos un poquito de mente a medio plazo, pues no solamente vamos a tener una intermodalidad de lo que tenemos ahora, sino con algo más a medio plazo. Actualmente tenemos, por supuesto, los desplazamientos peatonales, las combinaciones con la empresa de autobuses urbanos de Toledo, Unauto, con las empresas de concesión de transporte público, Castilla-La Mancha Directo, que nos une desde Toledo con las otras capitales de provincia de la comunidad autónoma, y luego el Astra, los autobuses del área supramunicipal de transportes, que une nuestra ciudad con todos los pueblos de lo que se viene llamando un poco la periferia de corona Toledo, metropolitana. Bueno, correcto. En algún momento habrá que definirlo. Sí, en algún momento. La corona metropolitana, habrá que tampoco habrá que decirlo antes o después, el área metropolitana de Toledo. Y luego, pues, aparte de eso, existe también conexión con líneas de autobuses interurbanos privadas que van a todos los sitios de España. Y tenemos el ferrocarril de media distancia, ahora el Avant, pero cuando se liberalice el transporte ferroviario de media distancia dentro de 2 o 3 años, ya hay operadores privados que pueden entrar en la línea, como ALSA, como la SNCF francesa o como la empresa Arriba. Todas estas 3, por lo menos, están muy interesadas en entrar en el mercado ferroviario de media distancia. Y en lo que se refiere a la larga distancia, si tenemos esa línea de ferrocarril que pasa por Toledo y continúa hasta Extremadura y hasta Portugal, tenemos el AVE, que como ustedes saben es la marca de Renfe para la larga distancia de alta velocidad, pero luego están los otros operadores, está Ablo, está Wigo y está Irío. Esos 3 operadores
también podrán entrar antes o después en esa línea del corredor atlántico. Por lo tanto, cuando hablamos de intermodalidad, no pensemos únicamente en lo que ahora mismo tenemos, sino en lo que nos va a venir a medio plazo. Muy bien. Algo bueno, y también, aparte de eso, no debemos olvidar, creo que se ha comentado por aquí también, que existe la posibilidad, cuando nuestra provincia siga creciendo a medio plazo, y pensemos que antes, más bien pronto que tarde, que lleguen a esta estación intermodal de Toledo también la conexión de cercanías desde la Sagra, con lo cual no habría que descartar tampoco que nos acabemos conectando de nuevo con la línea, o sea, con el ferrocarril convencional que nunca debimos perder en el año 2003. Por lo tanto, el tema de estación intermodal, creo que la única opción válida es la de la estación de Santa Bárbara. Son una serie de ventajas evidentes que, sin duda alguna, se perderían de trasladarse la estación de ferrocarril a cualquier otra ubicación de las que se han puesto sobre la mesa. Y otro asunto que también es interesante es el de las estaciones en fondo de saco y las estaciones pasantes. Claro, estos son términos técnicos. Creo que a lo mejor los expertos deberían explicar un poquito el concepto de qué es una estación pasante y qué es una estación de fondo de saco. No, Javi, en el fondo de saco ya he contado que es la situación de la de Toledo. Claro, lo ha explicado Julio muy bien al principio. La estación de Toledo es una estación en fondo de saco que se denomina así a las estaciones en las que los trenes entran y no tienen solución de salida, sino que salen por las mismas vías por las que han entrado, y una estación pasante no es más que la estación en la que el tren entra y para y puede continuar. Es una estación pasante o en fondo de saco, no hay más. Pero pues el término pasante lo hemos oído ahora en la alternativa hasta el ayuntamiento y ha desvirtuado es un poco la definición. El juego de trileros. Por eso, sí. Pero bueno, luego entraremos, ¿no? Luego entraremos. No adelantemos. La definición es esa, luego ya entramos vamos calentando el ambiente. Vamos calentando motores. Y ahora la siguiente pregunta. A ver, ¿puede conectarse Toledo a la nueva vía de alta velocidad de Extremadura y Portugal a través de una estación pasante? ¿Técnicamente es viable? Bueno, la nueva estación de Toledo. No, la estación actual. Técnica, sobre el papel es viable, como ingeniero en la teoría, que un tren vaya hacia adelante y hacia atrás. Eso lo hemos visto y se ha visto en países europeos. Pero es verdad, ya no sé qué hay de real en esto, que en el Ministerio esto de que un tren vaya marcha adelante y marcha atrás, como que, no sé si es por malas experiencias que han tenido, como que no les gusta su aplicación, ¿no, Javi? Ahí les he puesto a ustedes un plano en el que se ve la estación de Toledo y la posible conexión de conectar la estación de Santa Bárbara con la nueva línea de Extremadura, manteniendo la estación actual en pasante. Entonces llegaría desde Madrid por la derecha, entraría hasta ese punto rojo que ven ustedes a la izquierda, que es la estación actual, se mantendría en fondo de saco, o sea, no seguiría más allá, y luego saldría de nuevo hacia la derecha y haría ese quiebro hacia el norte, cruzando el Tajo más o menos por el trazado de Vargas. Es cierto que técnicamente es posible, pero también es cierto que esta posibilidad, por la demora que causaría de cambiarse el maquinista de una cabeza tractora a la otra, esperar unos minutos, arrancar de nuevo y creando incomodidad a los viajeros, de que los que van mirando al frente se quedan de espaldas y viceversa, sí. Pues por todas estas circunstancias parece que el Ministerio no es muy partidario de esta propuesta. Por lo tanto, pues si bien en teoría sí podría realizarse, sí. Parece que fue descartada ya hace años y no la quieren
no la quieren considerar. El Ministerio no quiere oír hablar de esta opción, yo no entiendo muy bien por qué, lo he dicho siempre en todos los sitios donde he hablado. A mí es una opción que me gusta porque nos incluye en la línea, no corre riesgo la estación actual porque no hay otra que la pueda sustituir y no nos daña, digamos, el entorno, el paisaje o la zona, ¿no?, de todo Safón, el Salto del Caballo, que se ha hablado tanto, ¿no?, todos estos meses. A mí esta opción pues me parecería muy acertada, pero siempre que he hablado con técnicos del Ministerio, con personas del Ministerio, no quieren escuchar hablar de ello, a pesar de que hoy en día existen trenes que hacen este tipo de entradas. Cartagena. Hay sitios que está pasando y no quieren repetirlo, no sabemos por qué. Igual que es de agradecer que el Ministerio no quiere sacar estaciones fuera de los centros de las ciudades, como ya lo hizo en Segovia, en Cuenca o en otras ciudades, en Tarragona, y no quiere repetir el mismo error. Eso es. Que es de agradecer. Pues no quiere repetir estos errores, pero que tampoco son tan errores. Sí, bueno, o sea, yo creo, a lo mejor por lo que yo comentaba antes, temas de calidad de usuario, el hecho de que un usuario diga, eso no de ir a marcha adelante y marcha atrás, en el mismo trayecto se penalizará mucho. Entonces, bueno, que todo sea eso. Quiero decir, venga, si aquí yo como ingeniero, mientras los objetivos los tengamos claros, aquí el Ministerio ha dicho que esto no se puede. Bueno, pues nada, es una pena, estamos en el ejercicio ahí de estudio del arte de todas las personas que lo han propuesto, porque es que es con cierta lógica y poder se puede, pero pasamos página, Antonio, es que no hay que darle más vueltas. Si todo fuera tan sencillo, el problema es ahora cuando nos hemos juntado con las alternativas que ahora veremos y no sabemos el por qué están todas encima de la mesa, ¿no? Pues entonces me temo que si esta alternativa que podría ser viable ha sido descartada definitivamente por el Ministerio, nos quedamos con las tres opciones que hay ahora mismo sobre la mesa, que son Toledo Central, Toledo Exterior y Toledo AVE. Vamos a verlas un poquito por encima. Eso es. Y empezamos por la opción Toledo Central, que es la opción preferida del Ministerio de Transportes y que además bueno, pues es también la opción preferida por la mayor parte de la ciudadanía y de los usuarios, porque se mantiene el uso y la centralidad de la estación actual. Hablando así un poquito por encima, 4 puntos. Bueno, comentaremos que resuelve las las alegaciones que se presentaron hace 5 años, mantiene la estación actual de Santa Bárbara y la convierte en pasante, o sea que sigue la vía más allá. Es el proyecto más económico de todos los presentados, se separa de la ciudad pasando por el lateral de la zona deportiva y creando nuevos espacios ajardinados y nuevos aparcamientos. Y bueno, y además existe la posibilidad de agregar un apeadero en la zona de Benquerencia conectado también a la línea pasante. No sé si me he dejado algo en el tintero. Me gustaría que nuestros invitados pues comentaran un poquito cómo ven ellos el proyecto Toledo Central, si coinciden en que es la opción con más ventajas y por qué lo es. Julio. Bueno, por comentar un punto así, aunque lo hemos comentado ya, para mí casi de lo más fundamentales, es la opción que integra mejor lo que es una estación en la ciudad, que tenemos representantes vecinales de Santa Bárbara, pero bueno, los que no vivimos en Santa Bárbara y hacemos vida en Toledo, es justo la zona de punto de encuentro entre esta ciudad tan dispersa que tenemos, y es un punto neurálgico que hace más ciudad. Estas imágenes son reales, ¿no? Son del estudio. Sí, del estudio informativo del Ministerio. Sí, se añaden estas dos líneas. Se añade ese andén y estas dos líneas. Aunque como se habla tanto de impacto de la nueva estación. Sí, simplemente, si no me equivoco, a las 4 vías actuales agrega 2 vías más. Y esa es la diferencia. 2 vías más que son las que luego cruzan el río y continúan más allá. Bueno, os completo los dos. No, por favor, no remata. En el avance del POM, cuando todos sabéis que el POM de 2007 quedó nulo, se empezó a elaborar un avance del POM. En ese avance del POM aparece cuál es el punto geográfico de la ciudad. La ciudad ha crecido mucho
Y bueno, pues resulta que casualmente, que el punto geográfico de la ciudad de Toledo es la zona de Safont. El central. El punto geográfico de la ciudad. Teniendo en cuenta que desde ahí pues tenemos prácticamente la misma distancia hasta las últimas casas de La Legua y Valparaíso, y la misma distancia hasta las últimas casas del polígono. Entonces no es casual, ¿no?, que ahí tengamos la estación de autobuses, que ahí tengamos la estación de ferrocarril, porque es el punto donde a todo el mundo le viene más o menos igual. Si nos llevamos la estación pues hacia más al polígono, pues le vendrán muy bien a los 20.000 habitantes del polígono, pero muy mal a los otros 60.000 habitantes que viven en otros sitios. Además, el propio casco histórico, que se supone que es lo que queremos proteger y mantener, si se lo estamos alejando, le estamos complicando su propia existencia. Entonces, bueno, pues que es realmente que es el punto geográfico de la ciudad. Luego decías de que este estudio respondía a las alegaciones que se presentaron en 2020 y efectivamente esas dos, no sé si, esas líneas que se ven ahí pasantes, ahí va como una especie de cubo de cristal en el primer proyecto, en el 2020, se ha eliminado en este, como veis en los renders, se ha reducido la altura del puente, que era un puente que pasaba sobre el río Tajo a 16 metros de altura, bajando su cota a 8 metros de altura, se eliminaba el efecto barrera del salto del caballo que se ve aquí, por una especie de falso túnel por el que la gente encima pues podría pasear y que permite además la conexión por estas zonas, por aquí y por aquí, está permitiendo la conexión con la piscina, con el pabellón, etcétera, etcétera. O sea, está dando una solución además urbanística a la zona. Además, este trazado, el anterior trazado, iba muy cercano a la zona del aserradero y del cementerio, y se había desplazado, no sé si aparece por ahí. Sí. No, esto es Valparaíso. Vale. Se había desplazado de esa zona, se había alejado de esa zona, y efectivamente Valparaíso, que pasaba 180 metros de la urbanización, pasando ahora a 500 metros. Luego, realmente el Ministerio ha escuchado las alegaciones que presentó el Ayuntamiento en 2020 y las ha adaptado a este nuevo proyecto. ¿Podríamos decir que el Ministerio ha hecho los deberes? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí ha alejado de las zonas habitables, que ha rebajado la cota del puente, que ha quitado un cubo de cristal que iba al lado de la estación, pues, y que se queda además, como veis, completamente integrado, porque utiliza las mismas marquesinas, el mismo tipo de la misma cota, queda la misma cota, porque el primer proyecto la vía iba elevada, si luego pasaba a 16 metros sobre el río Tajo, esas dos vías que veis ahí estaban sobre las adyacentes y con un cubo de cristal para protegerlas. O sea que lo han rebajado, le han puesto la misma cota y le han quitado el cubo de cristal. O sea, es un trabajo de integración pues que me parece aceptable. Sí, aquí tengo que tirar un poco de corporativismo como ingeniero. Hablamos antes de que el ministro era ingeniero, pero bueno, el ministro en su momento no había tocado ni un plano. Pero entonces, que no se nos olvide, por todo lo que oímos, que esta es la propuesta que presenta el Ministerio por un trabajo que hacen los técnicos, funcionarios, gente que recibe nuestros impuestos para que haga su trabajo, y me consta que el cuerpo de ingenieros, que el cuerpo de arquitectos que está en el Ministerio son gente que sabe lo que hace y que, de alguna manera, por supuesto que se pueden hacer alegaciones, pero lo que es el trazado visto desde arriba, desde planta, desde un punto a otro, el por qué toma cierta curva y por qué pasa al cementerio a esta distancia y tal, pues todo eso habrá que confiar en la técnica, igual que nadie pone en tela de juicio como una operación de un colon, de un cáncer de colon, nadie le dice al que te opera, oye, ¿y por qué no me lo hace de otra manera? Parece que nos gusta mucho opinar en las infraestructuras, pero también habrá que dar un voto de confianza a los ingenieros. Entonces, sobre un mapa, el trazado es, por así decirlo, el que mejor se ajusta a lo técnico. Pero es verdad que viéndolo en alzado, como decimos, viendo la perspectiva, viendo ese impacto visual, la altura de los puentes, pues esa primera versión que hizo el Ministerio era mejorable, y así se hizo las alegaciones y las han tenido en cuenta. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico está pulida,
perfecta, todavía se podría mejorar un poco más, algún metro más, los vecinos de Valparaíso que se quejan de... Bueno, pues podría limitar un poco más, pero es que si no este debate no lo acabamos nunca, ¿no? Pues en ese sentido pido, como un poco de corporativismo, confianza en los técnicos del Ministerio, porque ahora vienen las propuestas de los políticos. Hablando de las propuestas del Ministerio, hará 4 meses, cuando se presentaron estas imágenes y el documento técnico, que es bastante grueso y denso, sí. Claro, hubo un debate público sobre estas imágenes, estos renders, estas simulaciones, que se decía que el puente que cruzaba el río a la altura de Safón, que era absolutamente falso porque le faltaban pilares de sustentación, que perjudicaba el paisaje del río porque se iban a ver los cables y, en fin, una serie de argumentaciones. Tal vez convendría explicar a la opinión pública que este puente que se presentó tampoco es definitivo, ¿no? Que está sometido a un concurso con opinión de expertos, y que luego ya se elegirá la opción que más convenga y más integrado esté en el paisaje y en la normativa de protección ambiental y patrimonial. ¿Eso es correcto? Lo que se aprueban son los trazados y capacidades, de alguna manera, es decir, la capacidad que tiene que tener ese puente, si tiene que tener tanta anchura, menos anchura y demás. El dibujo, claro, que al final aquí luego tiene un componente de arquitectura, el cómo va a ser la forma y tal, bueno, pues ahí ya entrará en la propia empresa que gane cada uno su concurso y por supuesto que esto incluso habrá nuevos estudios con mejores materiales, como esto se sigue alargando. Entonces, claro, todo eso es susceptible de ser mejorado, sí. Por eso tiene que quedar tan claro el trazado para luego... Claro, en este caso el puente no deja de ser una línea pintada en un mapa. Sí. Luego, pues probablemente pudiera haber un concurso de ingenieros donde cada uno propusiera su propia solución, y también habría que definir, yo creo, y siempre lo he dicho en todos los sitios donde he podido hablar, habría que hacer algo de la mano de ICOMOS, es decir, que ICOMOS nos diga qué quiere o cómo quiere que lo hagamos, qué quiere que pongamos ahí. Un puente bajito que sea la mínima expresión y que lo veamos lo mínimo posible, un falso histórico imitando piedra y que nos parezca algo medieval, o algo de acero y que sea rompedor y que sea un posible bien de interés cultural en el futuro, que también puede ser. O sea, que a veces no se nos olvida que la arquitectura moderna o la ingeniería moderna puede ser en el futuro algo apreciable. De hecho, hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Eso es a lo que voy, eso es. Entonces, ICOMOS a lo mejor nos debería decir qué tiene pensado para esa zona, cómo debería ser resuelta esa zona, y para eso están los ingenieros y los arquitectos, para sentarse y definir algo que pueda encajar ahí según las directrices que han dado los técnicos de ICOMOS. Pues unas explicaciones creo que eran necesarias. Si nos importa, vamos a pasar al segundo proyecto, al llamado Toledo Exterior. Bien, por lo que se aparece en el estudio informativo, contempla una nueva estación al final de la zona industrial de Benquerencia, haría la conexión con la nueva vía de Extremadura y Portugal, rodeando la ciudad de Toledo, atravesando más o menos la finca de Pinedo, de manera que al hacer la conexión tan al levante, por decirlo así, el ramal de penetración en la ciudad de Toledo quedaría en fondo de saco. No habría posibilidad de que fuese pasante, y esto supondría que el uso de la estación actual quedaría limitado a los servicios avant, única y exclusivamente que fuesen de Toledo a Madrid y diesen la vuelta, porque los que continuasen hasta Talavera
no podrían ir a la estación de Santa Bárbara, sino que tendrían que ir necesariamente a esa nueva estación del polígono. Por lo tanto, no todos los servicios Avant se mantendrían en la estación actual, sino solamente parte de los mismos, ¿no? Bueno, ahí aparece, no sé si ha quedado claro el plano y por dónde entraría. La situación está claro que estamos en el polígono industrial, Sí. Luz del Tajo nos pilla ahí abajo, eso es, por situarnos un poco, ¿no? Bueno, yo por no salirme tampoco de lo de antes, por si no me estaría algo contradictorio. Bueno, esto al final lo ha puesto sobre la mesa también el Ministerio, porque todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, es viable. Bueno, se puede apostar por un futuro de un crecimiento de la ciudad hacia el este y podría ser viable. Oye, mira, es que Toledo ya lo tenemos colapsado, la zona Santa Bárbara, eso es un cuello de botella y vamos a tirar para allá. Bueno, bien, no es la que a mí más me gusta, pero lo puedo entender. Lo que de este debate tiene que quedar muy claro, y aquí es donde entran los mensajes políticos, es que mi vecino nos pueden engañar, pero bueno, lo digo, con que la existencia de esta estación mantendría la de Santa Bárbara. Ahí yo lo tengo que quedar muy claro. Yo no soy contrario como tal férreamente a esta solución. Bueno, sería otro modelo de la ciudad. A mí, mientras me planteen un modelo de ciudad, perfecto, pero es que tampoco lo estoy viendo. Dicen, no, es que ahora Toledo va a crecer por el polígono y tal. Bueno, bien, va a haber conexiones directas de autobuses express con Santa Bárbara, Bien, si todo eso lo planteasen, yo no estaría en contra, pero lo que sí que es un engaño es que nos digan que esta estación sería compatible con la de Santa Bárbara, porque ejemplos hay miles. La ciudad de Toledo no da para 2 estaciones, como pasa en otras ciudades de mediano tamaño. Entonces eso, por lo menos como ciudadanos, lo tenemos que tener claro a la hora de comernos algunos mensajes, ¿no? Efectivamente, solo existe en España una ciudad que tiene 2 estaciones AVE de alta velocidad, que es Madrid con Atocha y Chamartín. O sea, yo no creo que ahora ni de Barcelona, pronto, ni siquiera Barcelona tiene 2 estaciones de alta velocidad. Yo no creo que ahora Toledo vaya a ser la excepción y vamos a tener 2. Yo no me lo creo. Lo he dicho en las reuniones con los políticos que nos han llamado, se lo he explicado, se lo he dicho, no, pero a mí me han asegurado en el ministerio. Sí, te lo ha asegurado este ministro. Dentro de 3 años hay unas elecciones, cambia el ministro, cambia el gobierno o no, me da igual. Pero probablemente el ministro no es el mismo, aunque no cambie el gobierno. Dentro de 15 años, ¿qué pasa? ¿Quién te asegura que esa estación sigue abierta o no lo sigue? Cuenca se cerró tras 12 años. Sí, un poco más de... A Cuenca le ha pasado. Tenemos el ejemplo en nuestra provincia vecina. Cuenca abrió Fernando Zobel y les prometieron que no pasaba nada, que la estación céntrica se quedaba para los trenes convencionales, por Tarancón, Aranjuez, etcétera. Y hoy en día eso está cerrado y los terrenos ya están calificados para urbanismo. Por tanto, como dice Julio, que no nos engañen. O sea, a lo mejor este ministro no lo va a hacer, pero dentro de 20 años, o quizás antes, veamos en la estación cerrada. Y entonces, ¿quién va a venir a nosotros a decirnos, no, es que claro, es que a mí me dijeron, es que... Bueno, pues no sé. Una de las cosas que ha dicho él, y me gustaría remarcar, no todos los Avant, que eso también se nos ha dicho, una estación para la media distancia y otra estación para alta velocidad. No es cierto tampoco. Todos los trenes que vengan de Talavera, nos consta, y así viene en el proyecto, al menos 4 o 5 trenes de los que ya tenemos en Toledo, que van Madrid-Toledo, Avant, van a continuar a Talavera. Por tanto, esos trenes que van a continuar a Talavera tendrían que pasar en esta estación, porque si entran a fondo de saco no podrían continuar. Por tanto, la estación actual ya tendría los 15 servicios actuales menos 4 o 5. Por tanto, tendría 10. Ya le estamos restando servicios, le estamos restando usuarios, etcétera. El caldo de cultivo perfecto para que dentro de unos años nos digan la estación ha bajado de usuarios, la estación no funciona como correspondería, me cuesta personal en los 2 sitios, claro, me cuesta control de acceso en los 2 sitios, seguridad, luz, electricidad, agua, etcétera. Por tanto, en un futuro nos dirían se centraliza todo en la nueva y la gente que se desplace hasta allí. Eso es lo que yo veo en este sistema. Y el resto,
Yo creo que la gente, y de verdad, sin menospreciar a Extremadura o a Lisboa, que es una ciudad maravillosa, el interés de viajar de los toledanos hacia Extremadura o Lisboa a lo largo del año pues es relativo. No es que estemos pidiendo una cosa porque realmente necesitamos comunicarnos con esa zona del país. Vemos las oportunidades que eso nos puede dar, pero no es una necesidad que tenemos. Es decir, si hay un fin de semana que me apetece ir a Lisboa, a mí no me importa cogerme lo que sea, autobús, tren o un taxi para irme hasta el polígono y irme a pasar el fin de semana a Lisboa. Pues fantástico y fenomenal, es razonable. Pero el problema es que me quites servicios donde están para ponerlos allí y para en un futuro poner en duda la existencia de la estación actual. Ese es mi problema. No si lo sabe, paran o no paran, o vienen aquí o vienen allá. Ese no es mi problema. Mi problema es la existencia de la estación en el futuro. Pues muy clarito y muchas gracias. Otra cosa que surgió hace un par de meses o así fueron unas fotografías, unas recreaciones que presentó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la perspectiva de la ciudad de Toledo desde el norte, desde la autovía de Madrid, para entendernos, en la cual se veía pasando el tren tapando el paisaje y diciendo que esto era absolutamente inviable porque los turistas que vinieran desde Madrid por la autovía se iban a encontrar cruzando la misma la vía del tren y que claro, que eso era imposible. Luego surgió la demostración a través de un experto en fotografía de que esas imágenes que había presentado la Junta, al parecer, estaban retocadas o manipuladas y que las fotos reales pues no asustaban tanto ni destruían tanto el paisaje como se nos había dicho. Bueno, pues esto no deja de ser una curiosidad de podríamos llamarlo guerra propagandística que está habiendo en este tema, ¿no? Bueno, esto es una anécdota. Pero se ha hablado... Quiero añadir una cosa. Sí, muy bien. El impacto cero no existe. Está claro, las tres lo tienen. O sea, si yo voy a hacer una infraestructura, el impacto cero no existe. Un puente de Azucaica que quiere hacer el ayuntamiento también, pues tendrá su impacto. Tendrá su impacto. Claro. Hemos construido el puente de circunvalación que además atraviesa la Vega entre el polígono y Santa Bárbara. Pues nadie ha dicho nada. Y lo hemos construido ya siendo patrimonio de la humanidad, porque tenemos otros puentes que se han construido antes. Vale, tiene un pase. Pero tenemos puentes que se han construido después. Sí. Aquí nadie ha dicho nada. Es que no pasa nada. Es que el impacto cero no existe y te acostumbras. Y además hay una vista maravillosa cuando uno viaja por la noche, que viene de las nieves y circunvala la ciudad, y ese puente me está dando una visión que antes no tenía. Entonces, yo no sé, no termino de ver esos problemas, ¿no? Pues efectivamente, pues la gente que vaya en tren y camino de Lisboa, pues dirá, pues tengo que venir a Toledo, mira qué bonita es. O sea, no sé. Es que ciertamente los puentes, como cualquier otra infraestructura, forman parte del paisaje cultural, sí. Porque el paisaje no es solamente los árboles, los ríos y las montañas. Si hay un paisaje cultural, forma parte de las infraestructuras que el ser humano ha incorporado a ese paisaje. Totalmente. Y hay ciudades europeas que sus grandes atractivos son puentes. El propio Lisboa, por ejemplo, el puente sobre el río Tajo es uno de los iconos de la ciudad de Lisboa. Y es un puente moderno, lo que pasa que es muy amplio, claro, es prácticamente como si cruzaras un mar. Quiero decir, lo que pasa que, bueno, aquí nos hemos intentado meter esto, luego iremos al por qué se está haciendo estas campañas y demás, ¿no? Y abriremos el debate para que cada uno también dé su opinión. Mira, me he traído también la definición de paisaje, tanto natural como cultural. Voy a leer eso del paisaje cultural, que dice: aquellos paisajes en los que las actividades humanas, como la construcción de ciudades, caminos, cultivos, etcétera, han modificado el entorno natural. Un paisaje cultural está evidentemente y necesariamente modificado por el hombre. Y son, como decimos, construcciones de ciudades, caminos, cultivos, etcétera. Un camino, una carretera, un puente.
puente, una muralla. Claro. Una muralla. Tenemos puentes en la ciudad que están protegidos, lógicamente. Perdón. Si era algo que había que decir y había que aclarar. Otro tema por el que se ha pasado antes un poco por encima y que me gustaría incidir es sobre la existencia de estaciones periféricas. Ya hay estaciones periféricas en media España. Ahora bien, el actual equipo del Ministerio, desde mi punto de vista con buen criterio, considera que no han funcionado, que no deja de ser negativo para las ciudades, para los habitantes y para los usuarios habituales, tenerse que desplazar a muchos kilómetros del centro para tomar una movilidad que funciona mucho mejor en el centro de las ciudades, porque una infraestructura cuanto más céntrica, mejor. Eso es de primero de geografía. Existen como media docena o más de casos de estaciones de alta velocidad que se han construido en la periferia y que no funcionan. Recientemente parece que se publicó en algún sitio un documento técnico del propio Ministerio que decía que no existían casos de éxito en España. ¿Qué podéis ampliar como profesionales del sector sobre las posibles ventajas, si es que alguna tienen, las estaciones periféricas o el criterio actual de descartar aquello que en su momento se hizo y mantener las estaciones en el centro de las comunidades? Dale. Sí, bueno, a ver, yo insisto lo de siempre, un punto de vista técnico como concepto no es malo, es como las ciudades europeas, las grandes ciudades europeas que tienen 2 aeropuertos. Madrid está todavía con ese debate cuando se hizo la T4, quiere decir, el descongestionar las infraestructuras como concepto no es malo. Aquí no es que estemos en contra de que haya 2 estaciones, el tema es ¿dónde las pones? Claro, por eso tiene que estar justificado que hay una demanda, que hay una población acorde y demás. Entonces, claro, estos ejemplos que vemos aquí es que estamos hablando la de arriba es la estación de Cuenca, Fernando Zobel, y la de abajo es la de Lleves Guadalajara. Están ubicadas a 8 y a 13 kilómetros del centro de las ciudades. Segovia, Antequera, quizá la de Tarragona es la que la de Tarragona está a 10 kilómetros. Está pero sobre el papel, en estas ciudades y de pequeño y mediano tamaño, por supuesto que no está justificado ninguno, y es lo que hablaba al principio. Aquí la prueba y error, ¿en qué ha consistido? En poner la infraestructura y darse cuenta de que no vale. Bueno, pues por lo menos para los siguientes casos, como el de Toledo, ojalá sirva como error y no se vuelva a repetir el error, claro. Yo lo que estoy viendo ahí, pues efectivamente, no, como bien decís, no lo veo justificado en ninguno de los casos. Quizá, y un poco por los pelos, Requena, Utiel, por eso de la pongo Requena, la pongo en Utiel, ¿dónde la pongo? Pues medio, si sí. se la pongo aquí se enfadan estos, tal, pues bueno, Puede la pongo ser. en el centro y que se desplacen todos. Bueno, pues puede tener un sentido, pero el resto, y sobre todo la que me destaca más y la que me da pena por ellos, es la de Tarragona. O sea, Tarragona es una ciudad grande, es una provincia más grande, y que no pueda tener un servicio como podemos disfrutar aquí, que además Cataluña, una de sus exigencias fue que en la misma línea estuvieran todas las capitales, que bueno, se quedaba Lérida fuera, pero porque este era interior. Por el corredor mediterráneo, claro, antes, pero fue una de sus exigencias, y resulta que Tarragona se les ha quedado ahí un poco, pues, como comprenderéis, el número de usuarios que pueda tener la estación de Tarragona, que lo desconozco, pero seguro que es muchísimo menor que el que, pues, si lo tuviera dentro de la propia estación y se pudieran estar comunicando con Barcelona a diario, pues como lo podemos estar haciendo nosotros en escasos minutos. Sí. Y a partir de este debate de si funcionan o no funcionan las estaciones periféricas, también está sobre la mesa desde hace meses, y lleva, entre otras entidades, la UTT lleva insistiendo en ello cada vez que se dice, el peligro de cierre de la estación actual si se acaba construyendo una estación periférica. Hay quien diga, pero esto ¿quién lo dice? ¿Esto es del tren?
A lo mejor habría que aclarar que lo dice también el propio Ministerio de Transportes. Y lo dice, si ustedes lo quieren consultar porque tengan curiosidad, en el apéndice 13, página 32 del propio estudio informativo. Con esa frase que está meridianamente claro, ¿no? El propio Ministerio dice: un riesgo adicional de la alternativa Toledo Exterior sería la posibilidad que en un futuro se decidiese prescindir del actual trazado de penetración en Toledo y de la estación urbana, lo que supondría un evidente detrimento del servicio ferroviario y una transferencia asociada de viajeros a la carretera, contraria a los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, sí. Creo que está claro. Me imagino al técnico escribiendo este párrafo como diciendo: vale, me han pedido que haga esta opción, pero yo este párrafo lo escribo y si no, no me acuesto tranquilo, ¿no? Porque a mí, no voy a decir quién, lógicamente, pero hay un político que me llegó a decir que no entendía cómo habían puesto este párrafo. Es que me decía: el problema es que han puesto este párrafo. Eso es un técnico que se lo ha colado. Sí, hombre, sí, claro, pero que un político me diga que el problema es que han puesto el párrafo. Porque no se lo leen. El problema es que esto puede pasar, no que hayan metido un párrafo. El problema es que esto puede ocurrir y nos están avisando de ello. Por tanto, por eso vamos a luchar. Sí. Otra de las cosas que se está diciendo desde hace meses y que igual hay que plantear si es cierto o es una exageración, es si nos quitarían la declaración de Patrimonio de la Humanidad si se hace el proyecto Toledo Central. Esto, desde que surgió la presentación pública del proyecto Toledo Central, con el puente y los tramos en viaducto que lleva, pues la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo ha firmado en repetidas ocasiones, tanto el presidente como el consejero, como la consejera portavoz, y luego también lo han afirmado en diferentes foros, y lugares y momentos, representantes de ilustres entidades y asociaciones relacionadas con el patrimonio de la ciudad de Toledo. Nos van a quitar la declaración de patrimonio de la UNESCO. Ahora bien, ¿es cierto que nos lo van a quitar? ¿Se está exagerando? ¿Se está intentando influir en la opinión pública para forzar el cambio de proyecto y que se vea mejor lo de la estación periférica? Mi opinión personal es que tal vez se está contando algo que no es exactamente del todo correcto. Bueno, aquí hay muchas formas de plantearlo y hay expertos en patrimonio que luego podemos abrir el debate. A mí me sale como técnico reducirlo al absurdo y a partir de ahí trabajamos. Quiero decir, imaginaos que con esto nos quitan la declaración de patrimonio de la humanidad, Toledo y tal. De comer como tal no nos da ninguno eso. Y a lo mejor el perder el tren en Toledo sí que nos quitaría de comer, ¿no? Dejando ese detalle ahí, que es ir a lo burro, pues hay que ver qué supone que te quiten, qué condicionantes tiene que haber para que a una ciudad le quiten la declaración de Patrimonio de la Humanidad, que entiendo que un puente más, un puente menos, hay algún caso, está el caso de Dresde, ¿no? Siempre se comenta que pusieron un puente y demás. Que además fue por un puente. Que fue por un puente, o sea, que casos saberlos, haylos, y tampoco hay que esconder la realidad. Pero no entra dentro todo esto que estamos oyendo de la campaña propagandística a la que estamos sometidos estos días. Javi, a ver. Cuando el alcalde citó a la gente de ICOMOS en Toledo, precisamente para hablar sobre este tema, porque hasta entonces esto era como ministerio, junta, ayuntamiento, y fue el ayuntamiento el que introdujo a ICOMOS dentro de la ecuación, los de ICOMOS dijeron: no nos gusta que la gente ponga en boca nuestra cosas que no hemos dicho. No tomarás el nombre de ICOMOS en vano. Qué bueno. Dejando muy claro que ellos no habían dicho eso. Entonces a mí me da la sensación de que durante años en la ciudad se está hablando, es que si hacemos eso nos quitan el patrimonio. Y entonces hay como una parálisis en la ciudad todo. Es que nos quitan el patrimonio.
Pero cuando las escaleras mecánicas lo dirían también. Vamos, yo era muy pequeñito, pero imagino. Sí. Y ahora aparece ICOMOS en la escena y resulta que dice, yo nunca he dicho eso, ¿no? Entonces te quedas como diciendo, bueno, entonces ¿qué esto qué es? ¿Lo de Pedro y el Lobo o cómo funciona? Sí. Evidentemente, si ICOMOS lo ha dicho y ICOMOS dijo tendría que estudiar el tema, pues dejemos que ICOMOS estudie el tema y dejemos que ICOMOS se pronuncie, porque si hasta entonces no se ha pronunciado, pues ¿por qué tenemos que estar nosotros o personas o personalidades de la ciudad diciendo lo que va a hacer ICOMOS o va a dejar de hacer cuando no lo sabemos? Insisto, se han hecho puentes a posteriori en la ciudad, como por ejemplo de la autovía que decía que continúa que circunvala y sube la Cuesta de las Nieves. Ese puente se ha hecho ya siendo ciudad patrimonio de la humanidad. Hemos hecho los tirantes del puente de la Peraleda. Sí. Se han puesto, alteran perfectamente el paisaje, además en uno de los conos visuales. Bajando de Torrijos de Valparaíso. Pues el no puente pasa nada. peatonal de Buenavista. El puente peatonal de Buenavista, el puente peatonal de Polvorines. Atirantado, otro puente atirantado. Quiero decir, aquí nadie ha dicho, no, es que le han pedido informe a ICOMOS ha venido a decirnos sí o no. Es una serie de cosas que yo creo que ICOMOS está incluso por encima de muchas de esas cosas. Y cómo viene aquí a proteger que no se hagan barbaridades y cosas así. Somos patrimonio de la humanidad por 4 criterios. Antes Julio decía, bueno, es una burrada. Bueno, es que a lo mejor podemos perder un criterio. ¿Quién nos ha dicho que no podemos ser un patrimonio de la humanidad por la aglomeración del conjunto de monumentos que tenemos? Pues eso no lo podemos perder, porque lo seguimos siendo. Claro. Lo que pasa es que hay que ser muy valiente para decir estas cosas, y no tener ese miedo, ¿no? Que por supuesto nadie quiere que nos quiten esta declaración, ¿no? Pero son cosas porque a nadie, cuando uno dice, bueno, es que Alcalá de Henares es patrimonio de la humanidad, sí, ¿por qué criterios? ¿Alguien lo sabe? ¿A alguien le importa? Cuando alguien va a visitar una ciudad patrimonio de la humanidad, se mira a ver por qué criterios es curioso. Antes. ¿La gente sabe cuando viene a Toledo si son 3 criterios o son 4? Bueno, es que voy, porque como tiene 4 criterios, ya si tiene 3, me lo voy a pensar. O sea, son cosas un poco ridículas, ¿no? Que por eso antes lo he dicho, y lo he dicho con toda la intención, el ir de la mano de ICOMOS, el decirle a ICOMOS, ¿qué podemos hacer en este entorno? Teniendo en cuenta que tenemos de fondo el Alcázar, que tenemos de fondo el puente de San Martín de Alcántara, que tenemos de fondo todo esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? Lo decía antes, ¿no? Un falso histórico, una cosa moderna, una cosa que pase desapercibida, que nos lo digan. Y nosotros, con los técnicos, lo haremos. Pero esto de estar aquí jugando a es que vienen, es que nos lo quitan, es que metiéndonos miedo. Yo de verdad no consigo entenderlo, y además es una cosa que quería aprovechar y decirla cuando saliera este momento. En la charla que hubo en el Salón Rico el día 10 de abril 9 tiene ahí entrecomillado, ¿no? Sí. No, pero ¿en el Salón Rico fue? Sí, el lado de infraestructura, sí. Vale, pues me he equivocado yo. Bueno, a lo mejor fue el 10, pero ¿cuándo? Bueno, fue justo el jueves o miércoles antes de Semana Santa. Jesús Corroto comenta delante de Jesús Carrobles que está entrecomillado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, aquí está la frase. Dice, ellos decían... Ellos, los de ICOMOS, nos decían que no estaban en contra de que pasase incluso por esa pasante central, pero que tendría que ser con un concurso internacional exquisito y sutil. Efectivamente, exquisito. Él mismo lo definía, exquisito y sutil. Pues, esto es de hace no vas a poner un bloque de hormigón ahí como si no hubiera mañana. No tenemos la técnica suficiente para hacer algo exquisito y sutil. No podemos hacer algo que se adapte no se merece Toledo, eso es. Con el visto bueno de ICOMOS, y que realmente que si nos supone un reto, pues que lo sea. Que tenemos que hacer algo difícil de conseguir, pues lo hacemos. Pero esto del miedo de que vienen y nos quitan, que yo sinceramente no creo que estemos bajo esa amenaza de ICOMOS, eso es. Después de haber hecho ya varios puentes en la ciudad. Que no han sido exquisitos y sutiles. O sea que por lo menos vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Y que por lo menos no nos han dicho, porque ni siquiera se abrió debate en todos eso está puentes. claro, sí.
Entonces, bueno, No perdamos luego un poquito de debate, Antonio, ¿eh? Sí, tenemos aquí buena audiencia. Y vamos a hablar del tercer proyecto. El tercer proyecto sobre la mesa, que es el que nos puso el ayuntamiento sorpresivamente el pasado 12 de marzo. Lo del famoso andén pasante. Exactamente, esto existe en ingeniería. ¿Cómo se comunicaría dicho andén con la estación actual? Este proyecto del andén pasante, que estaría más cerca que el otro proyecto de estación periférica al final del polígono. Este estaría al principio del polígono. Ahora bien, el trazado desde ese andén hasta la estación de Santa Bárbara quedaría igualmente pues como un trayecto en fondo de saco absolutamente limitado. Luego, otra duda, este andén pasante sería un andén si estuviese cerrado y comunicado única y exclusivamente con la estación. Ahora, si se abre y comunica con el barrio del polígono, pues entonces igual ya no es un andén de la estación, sino que se convierte en una segunda estación encubierta, aunque no lo llamen así. ¿Qué riesgos implica? ¿Cómo lo veis como profesionales tanto del sector ingenieril como del urbanismo y lo que supone para la zona? Es que por no perder mucho el tiempo, esta es la típica, si fuera de un examen de dibujo técnico, dirían esto está mal desarrollado y no se entiende. De hecho, has dicho la palabra sorprendente porque me consta que incluso los usuarios habláis con el ayuntamiento y esto nunca estaba sobre la mesa, nunca, como que casi fue de un día para otro, ¿no? Entonces se ve que no está bien expresado, que han intentado tirar por el medio como para intentar contentar a todo el mundo y han hecho una campaña de comunicación, pero es que a todas esas preguntas no hay respuesta técnica, es todo como un, bueno, sí, no, por supuesto que no son, le dice, pero va a ser 2 estaciones, y te dicen, bueno, claro, cada una la suya, pero es todo como intentar contestar a todo el mundo sin dar una solución técnica de lo que se pretende. Sí. Pero tú, como ingeniero, ¿existe el andén pasante como...? Está claro, no, es que por eso digo, es que es un concepto, entonces hemos hablado de estación de fondo de saco, estación pasante. Es un juego de palabras que no existe en los prontuarios de diseño de estaciones, está claro. Nosotros, desde la Asociación de Usuarios, sí que en una reunión con el alcalde le propusimos que, lo voy a señalar en el mapa, que esos 2 andenes que hemos visto en el plano, en el render, pues que en lugar de estar aquí, se retrasaron un poquito para evitar esta curva, que era, meterte aquí era como el meollo del problema, y que saliera por aquí. Y evitar esto. Y al alcalde parece que le gustó. Pero claro, le gustó. El técnico con el que lo estaban haciendo, no sé qué problemas puso por aquí, que no había para pasar por debajo, que no sé qué, y entonces lo sacaron aquí. Bueno, pues no es lo que estábamos pidiendo. Es otra cosa. Claro. Y sobre todo lo que decía él. Si ese andén, que se supone que en lo que vimos en prensa por lo menos era un andén que se comunicaba como una especie de trenecito, ¿no? Que iba incluso utilizando las propias vías existentes para comunicar los 2 andenes, de manera que si yo entro por la estación de Santa Bárbara, hago el check-in, paso el control de seguridad y cojo un tren que me lleva hasta el andén pasante para coger el tren o que viene o va a Madrid o voy hacia Extremadura, pues bueno, ni tan mal. Es un andén periférico, es como lo llamaban por la prensa, ¿no? La T4S del aeropuerto de Madrid. Bueno, pues es un andén que está lejos y que tengo que coger un trencito para llegar a él. Pues ni tan mal. Pero en el momento, como dice Antonio, en el momento que eso está abierto, y se lo preguntamos al alcalde y efectivamente estaba abierto al público. Es un andén que está abierto al público con su control de acceso, con su seguridad y con tal. Por tanto, es una estación. Son 2 estaciones. Son 2 estaciones, una aquí y otra aquí. Sí. Luego esta estación me está haciendo el mismo efecto que el de la otra... Que el de la otra estación periférica al final del polígono, pero simplemente en otra ubicación del propio polígono. Esta estación me acaba cerrando la actual. Y aumenta el tiempo de viaje, seguro, y incluye un transbordo que ahora mismo de Santa Bárbara uno va directo a Madrid, con el efecto negativo que eso tiene. No solo que tarde más, sino el hecho de una persona cambiarse, estar esperando, eso es horrible. En el plano que nos presentó el alcalde venía un aparcamiento, o sea que no era un andén, era una estación. Tenía su parking, tenía todo, vamos.
Entonces, pues siempre que haya una estación, corre riesgo de cerrar la actual. Esa fue nuestra respuesta y ahí es donde nos mantenemos. Y ahí queda, sí. Pues vamos rematando un poco la charla y creo que procede a hablar de la postura oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Bueno, ahí hay una captura de pantalla de la televisión. Según el Ministerio de Transportes, el viaducto respeta el casco urbano monumental. Esto es un comentario referido al proyecto Toledo Central, que es el que prefiere el Ministerio. En lo que se refiere al proceso de las alegaciones, acabó el pasado 18 de marzo, que se hizo una prórroga porque antes era una fecha anterior, y a partir de ahí se han presentado distintas alegaciones, algunas a favor del proyecto Toledo Central y otras en contra del proyecto Toledo Central. A favor, pues se han presentado alegaciones distintas entidades, asociaciones y movimientos vecinales de la ciudad, el propio Ateneo de Toledo, la Organización de Consumidores y Usuarios y también la European Federation for Transport and Environment. Disculpen mi inglés, es una entidad de Europa que trabaja en el tema de transportes y de medio ambiente y que está defendiendo con criterios técnicos relacionados con la emisión de carbono, la movilidad sostenible, etcétera, que sin duda alguna desde Bruselas el respaldo es a mantener la centralidad de la estación actual, coincidiendo con el criterio del propio Ministerio. Ahora bien, vistas las alegaciones que se han presentado a favor y las que se han presentado en contra, ahora el Ministerio tendrá que mover ficha. ¿Cuál creéis que sería lo que tiene que hacer ahora? Y la segunda pregunta, ¿se saben plazos? Bueno, la información, Javi, sí que... Bueno, tú sabrás más de esto. Yo no sé si existe un plazo de tope para responder a como depende de la política. Pero a lo mejor hay una ley que diga se deben responder las alegaciones en X tiempo. Yo eso lo desconozco completamente. Sería como el plazo de un año, pero no está tasado ni de broma. Eso sabes que se ha ido retrasando. Bueno, de hecho, no hemos cumplido lo que sí que ha salido en prensa es que se quería responder a todas las alegaciones presentadas, tanto a favor como en contra, antes del verano. Eso se publicó, no sé si los que lo publicaron tenían una fuente fiable, pero vamos a pensar que igual en un par de meses el Ministerio ha dicho algo. Responder es fácil y es una cosa que, bueno, con leerse las alegaciones, que tampoco son tantísimas, y responder no es algo tan complicado. Lo que sí que se estaba diciendo por boca del consejero, que a finales de abril, primeros de mayo, tendríamos una sorpresa. Yo no sé si esa sorpresa será la elección del trazado. A mí me parece algo muy, muy, muy complicado, porque, y Julio nos puede ayudar en esto también, el Ministerio no toma, pero ni en Toledo ni en una línea que pasa por un pueblo en medio de la nada, no se toma una decisión sin tener la evaluación de impacto ambiental. Que yo sepa, el Ministerio de Transición Ecológica todavía no ha emitido una evaluación de impacto ambiental de este trazado. Por tanto, no se puede tomar una decisión. Tendrá que escuchar a este ministerio cuál es su opinión. Sin esa opinión es que no se puede tomar esa decisión. Y más en el caso de Toledo, en el que estamos hablando de patrimonio, pues Cultura. a lo mejor el Ministerio de Cultura tendrá que emitir su informe y probablemente ICOMOS, etcétera. Entonces, yo dudo muchísimo que estemos hablando de que en muy poco tiempo vayamos a tener una respuesta sobre el trazado elegido. Yo creo que previamente habrá más debate
habrá noticias de se envía al Ministerio de Transición Ecológica, se envía no sé dónde, el Ministerio de Transición Ecológica responde. Claro. Todo ese tipo de cosas iremos viendo sus titulares y estaremos atentos, y al final el Ministerio tomará una decisión en función de lo que le van diciendo todos los demás actores que están ahí. Sí. Es que cuando lo anunció el ministro Íñigo de la Serna, que pasaba por Toledo, 2017, y decía en 2019 ya tenemos el proyecto. Entonces, claro, llevamos mareando la perdiz mucho tiempo. Sí. Pues vamos a terminar el debate con el apartado otras propuestas. Y en otras propuestas no cabe hacer otra cosa que hablar del llamado Bypass Sur. ¿Qué es exactamente? ¿Qué permitiría conectar desde la estación de Santa Bárbara? ¿Con qué otras ciudades? Explícalo todo. ¿Qué es un bypass ferroviario? Bueno, pues el Bypass Sur que estamos viendo aquí, ¿no?, representado, es justo precisamente esa curva, ¿no?, que ahora mismo no existe, que es la que permite comunicar la línea de Toledo con la línea del sur de Andalucía, donde está, como hemos comentado antes, Ciudad Real, Puerto Llano, y luego Córdoba, Sevilla, Málaga, etcétera. Desde el año 92, claro. Desde el año 92. A mí siempre que me preguntan, en la SER me preguntan siempre por esto, Carlos está ahí con este tema, está con el Bypass Sur. Efectivamente, sí, sería fantástico. Mientras seamos solo Toledo, no nos van a hacer ese Bypass Sur. De hecho, es la única línea de España que no tiene ese Bypass. Todas las demás, la línea de Valencia tiene Bypass Sur con Andalucía, todas las demás, la de Barcelona también tiene el Bypass, todas las demás líneas tienen el Bypass hecho. Somos la única que no lo tenemos. Somos una ciudad pequeña, somos una ciudad de 80.000 habitantes, pues no nos van a hacer ese bypass. ¿Cuál es la solución para que nos hagan ese bypass? Que fuese la línea pasante. Y tener la línea, claro, que fuese la estación pasante a toda la línea de Extremadura y toda la línea de Lisboa. En cuanto esto sea una línea de entidad, tendremos ese bypass al día siguiente. Claro. Mientras no lo seamos, no nos lo van a hacer. Perdón si he desilusionado a alguien. No sé. No, por favor, es que porque hablen un poco, ¿no? Pues en el ámbito de otras propuestas, sí, y ya rematamos y abrimos el debate al público, estaría la posible ampliación del servicio de cercanías, la posible recuperación del tren convencional, que se suprimió en el año 2003, la posible recuperación del tren de mercancías, que también se suprimió en 2003, y bueno, pues todas estas opciones que yo entiendo que técnicamente son posibles, únicamente haciendo un trazado de solo 10 kilómetros hasta enganchar con la vía de ancho ibérico en la estación de Algodón. Está claro. ¿Hay alguna cosa que se nos escapa? ¿Por qué esto no se ha hecho hasta ahora? Y la siguiente pregunta, ¿se podría hacer a medio plazo? En vista de las posibilidades de desarrollo urbano de Toledo y su provincia. Hombre, como estamos en una fase de negociación entre administraciones y tal, pues lo bueno de las negociaciones es tener ases en la manga. Entonces, si el Ministerio optase a lo mejor por el Toledo Central, pues podría contentar a la Junta con otros intereses, que sería lo suyo. Y si de verdad la Junta defendiera a los habitantes, en este caso de Toledo, su provincia, diría, oye, mira, vale, te sales con la tuya, Toledo Central, pero bueno, ahora te pido esto, bueno, pues sería lo suyo. Sí, técnicamente esto es lo que contaba Javi el caso anterior con el Bypass Sur. Es que nos ha faltado siempre un poquito de fuerza para cometer este tipo de soluciones. En Illescas están esperando ahí engancharse al cercanías con Humanes. Pues lo van a terminar consiguiendo. ¿Por qué? Porque se están haciendo fuertes con la base logística. Van a conseguir ellos sus demandas de cercanías antes que Toledo, seguro, sí. Sí, yo creo que todo es cuestión de peso poblacional. Si no recuerdo mal, creo que Cercanías pide, no sé si son 30.000 habitantes para poner una estación de cercanías. Pues si Illescas ya lo tiene, y en breve pues les electrificarán y les llevarán su tren, en breve pues a lo mejor que pueden pasar 5 años, bueno, o lo que sea. Eso sí lo veremos, y que continúe luego a Yuncos y que siga por la línea convencional actual, la de Fuenlabrada de toda la vida, que continúe por ahí bajando por la Sagra, eso sí lo veremos, por lo que he comentado antes, porque toda la zona de la Sagra va a ser el crecimiento natural, igual que el corredor de Lenares será el crecimiento natural de Madrid.
Entonces eso sí lo veremos. Tendremos un problema, y me parece que es un problema serio, si en un momento dado, cuando llegue a Villaluenga y a Cabañas y esa zona, que ahí hay tren, pero ahí se desvía hacia Vargas y Torrijos, tendremos un problema de cómo acceder ese tren de cercanías a Toledo. Si por Vargas, si por Olías... Claro, ya tenemos contrazados y ya volvemos y cómo accedemos a Toledo, y hay una pendiente muy... Vargas y Olías están en alto, nosotros estamos en lo bajo del río. Cómo llegar a ese tren, o directamente no vendrá por aquí y se irá por la zona de Aceca y directamente entrará por Algodor hacia el polígono, y entonces se dejará Vargas y Olías, que me parecerá un error tener a dos ciudades que en este momento rondan los 10.000 habitantes y en un futuro tendrá más, dejarlas de lado del cercanías. Todo eso tendremos un debate, nos veremos aquí, seguiremos hablando de lo mismo y se verá. Pero todo esto son pesos poblacionales. Mientras no haya un peso poblacional fuerte, no nos llegará. Y nos pasa, respecto a las mercancías, pues nos pasa un poco parecido. Perdimos las mercancías en 2003 y bueno, pues tampoco producimos algo en el polígono digno de ser transportado por ferrocarril. Pues con los camiones que tenemos, las furgonetas, etcétera, pues se transporta. Es que tampoco tenemos un polígono puntero que estemos produciendo algo que haya que transportar a los puertos marítimos, o que tengamos, porque tampoco somos exportadores, no prácticamente. Un puerto seco, como se dice, ¿no? Claro, ni un punto logístico. Realmente tenemos un polígono industrial que es prácticamente de autoabastecimiento para la ciudad. Por tanto, la línea, como bien aparece ahí, la línea está en Algodor, son apenas 3 kilómetros a la zona de la Casera y todo eso. Si hubiera una necesidad ya estaría ahí. Es muy fácil y muy barato. Si no lo hay es porque no hay una demanda. No hay una empresa que estuviera demandando esas vías de mercancías hacia el polígono. Es duro decirlo, pero es que también hay que reconocerlo, las cosas como son. ¿Es posible que llegue antes a Toledo capital el tren convencional desde la Sagra, un trayecto norte-sur, que reconectar el trayecto por Algodor? No lo creo. No lo creo, porque es mucho más fácil lo de Algodor. Está hecho, es llano, y meterte, lo que estaba diciendo, meterte por ahí, por Olías, por Vargas y no sé qué, y bajar hacia dónde y cómo. Y son más kilómetros también. Sí. O soterras un poco, pero claro, entras en el debate del soterramiento, que ahora tampoco se apuesta por él, muy difícil. Bueno, pues ya concluimos que, sea como sea, el ferrocarril es una experiencia de enriquecimiento y de riqueza para las ciudades, y en concreto para Toledo, que ha estado dando la espalda al ferrocarril durante demasiado tiempo. Es un importante servicio público para la ciudadanía y para el usuario habitual, que por supuesto que cumple los objetivos de desarrollo sostenible, es un medio ecológico, y si se mantiene, entiendo, la opción del uso de la estación actual, es la mejor opción desde el punto de vista ecológico, frente a todas las otras opciones que hay sobre la mesa. Me queda una reflexión. ¿Perderá de nuevo Toledo el tren? Esperemos que no. Esperemos que no. Pues esperemos que no. Venga, un debate. Pues muchas gracias. Hemos llegado a la media hora antes del cierre. Pues, bueno, van a echar un poquito antes, pero bueno, para debate da tiempo. Abrimos el turno de debate y de... Yo me he dejado alguna pregunta, o sea que tengo alguna pregunta, pero bueno, a ver. A ver, por ahí. Muy buena. No sé cómo romper el hielo ahora mismo después de guardar silencio. Muchas gracias por este coloquio que nos habéis ofrecido. Me llamo Diego. He estado en política unos 4 años, desde el año 2018 hasta el 2022, como afiliado orgánico, haciendo funciones en 2 grupos parlamentarios. Y respecto a la información que pude recabar de la situación de la provincia, moviéndome por múltiples municipios, desde la comisión de José Luis Rodríguez Zapatero, norte de la provincia, ya hubo el despliegue por parte del Ministerio de Transporte de una red ferroviaria que conectase el norte de la provincia, Méntida, las torres que estaban en Ambrán, Mojado, pero se dejó. Es decir, ya la infraestructura
infraestructura está para ponerse, ya se ha empezado a... ¿En qué año se hizo eso? Zapatero. ¿En qué año se hizo ese proyecto? Sería... Ah, 2005, 2006. O... Claro, antes del Antes del 2011, 2011. cuando estaba el señor José Blanco de ministro de Fomento, de Transporte. Antes de la crisis sería, antes del 2008 Claro. seguro, sí, por ahí, sí. Donde todo era, él lo que comentaba, se apuesta por un corredor atlántico, entonces se quiere hacer nuevas infraestructuras, tal. Sí, Ya empezaron a realizar esas excavaciones, eso, pero fíjate. se dejó completamente parado. Cuando estuve en política, cuando estuve en el segundo grupo parlamentario y vimos las modificaciones del año 2017, que nos parecían pues, un impacto bastante grande con el paisaje, puse la idea, a ver qué les parece a ustedes, de la siguiente opción. Dejar la estación que tenemos en Toledo, que como lanzadera, bueno, como vía principal en Madrid, y tal y como está creciendo la ciudad hacia el noroeste, Vistahermosa, La Legua, y teniendo ya estación de tren en Torrijos, retomar esos proyectos que he comentado con la Comisión Zapatero, poner una segunda línea, bueno, una segunda estación de trenes en Toledo que sirviera para conectar con el norte de la provincia y el sureste de Madrid, mismamente con Móstoles. Es un municipio bastante importante, está la sede de la Rey Juan Carlos, una de las principales universidades públicas de Madrid, y que también ya sirviera para conectar con Extremadura, bajando con Talavera de la Reina y ya llegando hasta Extremadura y Lisboa. Problema, que a lo mejor está un poco lejos porque decimos que está al noroeste del municipio, la ciudad. Como has puesto, Antonio, el tema de transporte, se puede poner perfectamente lanzaderas. Madrid tiene autobuses que van directamente hasta la Baraja, bueno, no sé si ahora se llama Adolfo Suárez. Sí. También, problemas políticos, que lo sabemos. Se pueden poner autobuses, de hecho ya se han puesto múltiples líneas para determinados puntos para así tener contenta a la ciudadanía. Ya sabemos que hay potenciales zonas que se sacan votos y se han puesto más de una línea de autobús para Claro. estar contentos. Sí. No habría problema, es cuestión política. También vemos otros handicaps como ahora la zona de la agenda que se ha indicado y que se pueden tener, se pueden ser muy buenas. Otra cosa es pues ciertas cuestiones que como políticamente han podido ser. Sí. Bueno, hubo en esa época un plan muy ambicioso de cercanías, mucho. Incluso había una línea que cruzaba por Alonso Martínez hasta Moncloa, viniendo por Avenida América, etc. O sea, hubo un plan muy ambicioso en Madrid que se vio truncado y de hecho llegaba a Illescas, etcétera. Se vio truncado precisamente por la crisis que hubo luego en el 2009, sí, 2008, 2009 y tal, y entonces ahora se está empezando a retomar, está Illescas intentando que llegue lo que se le prometió hace 15 años, bueno, pues las cosas de las crisis, ¿no? Respecto a la otra opción que estás comentando, yo ahí le veo un par de problemas. Uno, la comunicación con Talavera, que claro, tendríamos una comunicación con Talavera, pero no sería tan eficiente al tener las personas que vinieran de Talavera o que quieran ir de Toledo a Talavera tendrían que desplazarse necesariamente hasta un extremo de la ciudad bastante apartado, por tanto esa movilidad de la que estamos hablando o intermodalidad, etcétera, se perdería y bueno, yo creo, evidentemente, si la estación actual se quedaría, como dices tú, con el Avant Madrid-Toledo y luego hubiera una línea Extremadura-Lisboa, a mí no me preocuparía, porque, bueno, no corre peligro esta estación. Pero el problema es en cuanto empiecen con innovaciones raras de lo que estábamos hablando, pues va a haber unos Avant que van a ser Talavera, Toledo, Madrid, y entonces van a parar en no sé dónde, y entonces ya la estación actual pierde X servicios. Y ese es el problema que yo veo. Y sobre todo, la competitividad. Si yo me quiero desplazar a Talavera y tengo que perder 15 minutos en llegar hasta Vistahermosa o Valparaíso o donde sea, para luego coger un tren, es que me voy en coche. O sea, me voy por la autovía y llego Los efectos negativos de los que hablaba, sí. Pero bueno. Por allí sí. Dale, Juanjo, queremos, bueno. Bueno, pues estamos Luis, sí.
No. Soy el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara, una de las asociaciones que lucha porque haya solamente una estación y que se haga de Santa Bárbara. El otro día en prensa leí que el ayuntamiento decía que la totalidad de los toledanos querían dos estaciones. Eso es mentira. La totalidad de los toledanos queremos solamente una estación. En mi barrio de Santa Bárbara, mis vecinos, quitando 2 vecinos, que uno me ha dicho que quiere un museo, y el que no vive aquí, y el otro que no vive, que quiere otra estación, que es el alcalde, pues son los que quieren solamente el andén pasante, que quieren hacer en la zona del polígono, en lo que era el antiguo matadero, pero no hemos dicho nada de cómo llegar allí, cómo están las infraestructuras ahora mismo para llegar al polígono y a esa No, claro, es que no hemos hablado de ese tema, efectivamente. Qué atascos todas las mañanas. Nos hemos quedado un poco solos porque yo he estado en reuniones con el gobierno, con 2 veces con la Consejería de Fomento, con las asociaciones, con los que menos que ha sido con la alcaldía, y la verdad es que nos quieren un poco engañar y nos quieren llevar a su terreno. O sea, a nosotros nos dicen que lo que ha hecho el Ministerio no vale, que sus técnicos son seres humanos. Nos presenta las famosas infografías de la Junta, que he ofrecido que eran infografías estos días, que eso sí vale, que está muy bien hecho y que eso va a estar muy bien porque el otro va a pasar por ciertas zonas que nos va a quitar el cono visual. Yo siempre estoy diciendo, y vosotros lo sabéis porque nos hemos unido, que tenemos 2 puentes o 2 pasarelas ahí en la avenida Castilla-La Mancha, en Sapón, de color amarillo, oxidadas, que yo no sé si eso quita el cono, y tenemos además de esas 2 pasarelas, tenemos, según bajamos de la carretera de Madrid a la altura de la Coca-Cola, unas señales de tráfico que nos impide ver el cono visual de Toledo. Yo no sé si la Junta y el Ayuntamiento lo que quiere es que el cono visual se vea desde Illeta. No lo sé, porque es que es increíble, ¿no? Y no, bueno, es una manipulación. Hemos tenido varias reuniones, las asociaciones de vecinos han cambiado un poco su forma de pensar o su forma de alegar. San Antón, cuando se presentaron esto que presentó la Junta, los vecinos no quieren que pasen muy cerca de los que viven en el aserradero. Vista Hermosa se la lleva a 500 metros, dice que no es suficiente. Yo vivo a 150 metros de la vía nave y no escucho nada, estoy tan contento. Y además dicen también los de la parte de los de la Asociación de Vecinos de Vista Hermosa, que es que eso también, si ponen allí el CREN, impediría que Toledo creciera hasta donde nos vamos, a Torrijos, creciendo. O sea, que también una forma de Buenavista, que va a pasar por los depósitos, porque algo harán, no van a tirar los depósitos. O sea, es que la Junta nos ha estado ahí enseñando unas cosas y ahora el Ayuntamiento que nos llevan a que el toledano se piensa de que, o ellos piensan que los toledanos queremos esa segunda estación, porque es una segunda estación. Eso como mucho o como poco se puede ser un apeadero, pero eso es un andén, vamos a dejar lo que nos dice. El contexto de lo que digo, Santa Bárbara, la totalidad de los vecinos y muchos que estáis aquí, me conocéis y sois vecinos de Santa Bárbara, habéis ido allí a vivir porque tenéis el tren al lado, y vuestro trabajo está en Madrid, y mucha gente vive ahí, y esos vecinos tienen miedo. Además, muchos de los comerciantes que hay ahí, ¿qué pasaría si llega a desaparecer la estación? ¿Pasaría como Palomarejos? La parte comercial, ¿dónde iría a parar? Así que yo sigo defendiendo una estación. Mi estación es mi alegación, o la alegación de los vecinos de Santa Bárbara, pues solamente una estación y queremos seguir con una estación. Yo creo que sería muy peligroso de que se pusiera una estación. Además en esa lista faltaban algunas también, como la de Burgos. Sí, hay algunas, sí. Bueno, Burgos sí está lejos también. Sí, no, gracias. Tenemos poco tiempo. Sobre todo porque yo creo que estamos llegando al punto al que yo quería llegar, aunque por alusiones, por aquí hay algún representante de Vista Hermosa que tendrá que hablar también, que aquí estamos para hablar todos, pero para mí estamos llegando al punto donde entiendo que en el ambiente anda este tema. El por qué, cuando de la Serna, ministro del PP, Paje, presidente de la Junta, aquí nadie decía nada, y ahora, incluso con un ministro del mismo partido y demás, hay tanto interés, aquí hay que empezar a confabular, aunque sea con chascarrillos, porque no nos queda otra, para que la Junta esté con esta campaña de llevar la segunda estación al polígono.
Entramos en el terreno de la opinión, pero yo creo que alguna reflexión al respecto habrá que hacer, Javi. Mójate. Nosotros... Bueno, claro, es que si no dejamos esto a medias. Yo mojarme... ¿Por qué tanto interés? Claro, yo puedo entender que haya intereses urbanísticos, bueno, pero, pues pero eso, no tengo pruebas. Pues eso a eso quería llegar yo. Claro, es que... Pero yo lo que sí te puedo decir es que nos hemos reunido, igual que nos hemos reunido con vosotros, nos hemos reunido con otras asociaciones, tanto de vecinos como la asociación de... Bueno, todas las que has comentado, de consumidores, de guías turísticos, nos hemos reunido con un montón de asociaciones y lo que principalmente nos decían es solo una estación y Santa Bárbara. Eso que van diciendo de que ahora todo el mundo quiere 2 estaciones, nosotros el pulso que hemos visto con las reuniones que nos hemos tenido, incluso yo creo que vosotros lo sabéis cuando os habéis reunido con todas las ¿cómo se llama esto? Sí, con la federación, todo el mundo está a favor de una única estación. Entonces... De forma que en breve la biblioteca... Que remate, Juanjo, le damos... Bien, ¿quieres hablar? Sí, ¿alguna última intervención rápida? Sí, Sí. porque remate. Yo soy Antonio Boeda, soy sobre lo que decías De Vista Hermosa. Sí. Soy presidente de los ciudadanos de Vista Hermosa y nunca nos hemos negado a nada de esto. Quizá a lo mejor tu conclusión va con la parte de la lengua, que es por donde pasa más cerca. Yo hablo sobre una asociación, puede ser la lengua. No, yo creo que es Valparaíso, Río Chico. Valparaíso, sí. Sí, merece. Es Río Chico, sí. Es Río Chico, Pero sí. bueno, tan solo decir que yo... No, pero un comentario, sí. Sí que digo que antes de venir aquí tenía una serie de prejuicios sobre este tema, incluso era totalmente desfavorable a esto, por una cosa que dijo Javier. Si yo el día que tenga que ir a Lisboa no me cuesta ningún trabajo coger el AVE, irme hasta Madrid y ya enganchar por la cantidad de problemas que se están diciendo, alegaciones del puente y tal. Sí que es cierto que a partir de lo que he oído por aquí, parece ser que el mayor inconveniente de la primera opción, en la estación central, el mayor inconveniente es el puente. Y yo creo que el puente tampoco es para tanto, una vez que se ha rebajado la cota y todo esto. Y yo creo que al final, bueno, le pasa a mi mujer que cuando le cambias un mueble, pones un mueble nuevo en la casa, al principio pone pegas porque dice esto es... pero luego ya se acostumbra a la media hora. Sí, pero pues fíjate una estación nueva, fíjate a todos los usuarios decirles cámbiate de estación, eso sí que es un cambio gordo a nivel usuario. Pero bueno, si Sí. también durante toda la vida, en la catedral, sin ir más lejos, tuvo mucha polémica el proceso de transparente y luego se ha visto que está integrado. Está claro. Yo creo que el puente no va a distorsionar tanto el Qué buen. actual y creo que además es la mejor. Qué buen detalle, qué bien. Por ir rematando, sí, Héctor y Juanjo. Venga, sí, los dos, rápido. Venga. Y Juanjo cierra, venga. Nada, simplemente, bueno, un poco para el vecino del barrio, fundador de la asociación de usuarios que está Javi presentando. Yo quería saber si tenéis la sensación desde diferentes organismos o gente con la que habéis hablado, uno, de que el ayuntamiento nos ha mentido a todos, dos, de la ley que se ha sacado la Junta de la manga para parar toledo central, tres, el interés urbanístico que hay por construir la estación de los terrenos de la hípica, y cuatro, efectivamente puedo confirmar, como también ingeniero ferroviario que soy, que el andén pasante no tiene ningún tipo de encaje legal en la ley del sector ferroviario. Es una nueva situación que el Ayuntamiento de Alcalde se ha sacado de la manga con ayuda de la Diputación, que el mismo día de la presentación, lo digo porque esto hay que contarlo, el mismo día de la presentación pública que se celebró por motivos políticos nos pidió de forma urgente que fuéramos al Ayuntamiento, que nos lo quería explicar de primera mano antes de que en redes sociales empezáramos a poner malas opiniones acerca que ya habíamos empezado a ponerle verde. Porque insistimos, la del pasante no existe, todo lo que no sea mantener Santa Bárbara, ya no sea del pasante, como lo quieran pasar, en el polígono, más lejos, más cerca del polígono, va a suponer el cierre de las estaciones de Santa Bárbara, porque lo hemos visto por Cuenca. Sí que han punteado algo, pero es que no van a echar. Sí. Todo lo que no sea Santa Bárbara es adiós Santa Bárbara. Lo ha rematado, sí. Juanjo. Bueno, quiero expresar públicamente mi preocupación por la estación de Santa Bárbara, porque todas no he oído en televisión, ni aquí, ni he leído, pues decir que la estación que tenemos ahí delante es nuestra catedral civil.
Y ante ese argumento, para mí, casi todo lo demás basta. Qué bonito. Catedral y segundo, pues reiterar, me parece lo que primero, bueno, y daros las gracias por ilustrarnos por segunda vez y al querido Antonio, bueno, ese entusiasmo, el desarrollo de esto. sí, Pero sí. quiero decir, ¿cómo quedaría mi vía verde en este proceso de vertebración territorial? La vía verde que va de Talavera a Los Rosal. Pero lo dejamos para otra ocasión porque me van echando, pero no nos olvidemos de ello, por favor. Pues muchas gracias a nuestros invitados. Si puedo simplemente una puntualización. Venga, rápida. No soy representante como portavoz de los días de Toledo por seguía. Ajá. Muy bien. Se habla de que Toledo no tiene bastante peso por tener 885.000 habitantes. Sí. Perdona, ¿quién usa el tren? Ya ves. Mayormente. Toda la razón. Los turistas. Nosotros tenemos que ir a la estación a recoger los turistas. Pues nada, pues vete al polígono Yo no ahora. digo ir al polígono para Claro. recoger los turistas y ellos no vendrán. Eso- No vendrán. Eso se puso en una de las alegaciones, se puso eso. Y segundo, ¿no estamos pensando que de Extremadura y Portugal va a venir gente también? Hombre, claro, yo eso Esa lo denomino, que fíjate que estamos hablando de patrimonio, lo denomino en la línea del patrimonio, donde está Toledo, donde está Cáceres, donde está Mérida, donde está Elvas, donde está Évora, es que es la ciudad, y la propia Lisboa. Iba también a Aranjuez con el tren. Ya ves. Y eso lo hemos perdido. Es la línea del patrimonio, sin duda. Y hace años en Portugal, en Lisboa, se decía que si hacían el Centro Cultural Belén, moderno, que les iban a quitar la denominación de Patrimonio de la Humanidad de la zona de Belén. Eso es No ha amenaza. pasado nada. Muy bien, qué buena Pues muchas puntualización. gracias a todos ustedes. Ay.